Y calidad de vida, les damos la bienvenida a nuestro programa Prevención en Acción. Y en esta ocasión, pues vamos a platicar con el doctor Homero Fuentes de la Peña, él que es nuestro oncólogo médico y aparte presidente de nuestra asociación, porque pues este mes de septiembre tenemos algunas fechas muy importantes en las que necesitamos crear conciencia sobre otros tipos de cáncer que también afectan a la población. Y recientemente, pues empezamos con el tema de cáncer de ovario, que la semana pasada, en el marco del Día Mundial, pues se estuvo conmemorando, y aparte porque en estos días también tenemos otra fecha importante que está relacionada a los linfomas. Entonces, de estos dos temas vamos a platicar con el doctor, nos va a dar más información sobre esto y pues también nos va a poner en contexto en relación a qué tan frecuentes son estas enfermedades y cómo se presentan. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes para ti, para Salvador. Muy buenas tardes a todo el auditorio que nos hace el favor de escucharnos. Espero esta información les sea de gran utilidad. Pues sí, Salvador, gracias a él estamos al aire, así es que igualmente, Salvador, muchas gracias de parte de Proncavi para Sintonizar Sin Fronteras, que nos abre sus puertas para este programa. Y bueno, vamos empezando por el tema de cáncer de ovario. Recientemente, pues fue el Día Mundial del Cáncer de Ovario. El año pasado hubo mucho boom sobre el tema del cáncer de ovario porque artistas famosas se enfermaron, incluso trascendieron por la enfermedad. Pero, ¿qué tan grave puede ser en el contexto del cáncer, que es una gran cantidad de enfermedades, la presencia del cáncer de ovario y cuál es el más común? Bueno, hablando del cáncer de ovario en cuanto a su frecuencia, y hablando y separando a los cánceres de ovario, que son básicamente tres grandes grupos, hablando del más frecuente de ellos es el cáncer epitelial de ovario, vamos a decir que está entre las causas 5 y 10 de los tumores más frecuentes. Puedo decir que en cuanto a números, el cáncer de ovario, a pesar de los avances en el campo de la detección, del diagnóstico y del tratamiento, el cáncer epitelial de ovario constituye todavía hoy en nuestros días el cáncer ginecológico que más muertes ocasiona en México y en el mundo, lo cual reviste por sí mismo una gran trascendencia simple y sencillamente por ello, para empezar. ¿Y en qué edad se presenta? Ok, para ello tendría yo que hablar de los diferentes grupos. Empiezo por decir esto. Hay un cáncer que se presenta en niñas o adolescentes, que se llama o que se clasifican como cánceres germinales del ovario. Estos vienen, como su nombre lo dice, de las células germinativas y se presentan en este grupo de edad. Este grupo tiene un excelente pronóstico, los índices de curación están por arriba del 90% y es un grupo muy particular, pero poco frecuente de presentación. Posteriormente viene el grupo número 2, que es el grupo que nos va a ocupar hoy mayoritariamente, que es el cáncer epitelial del ovario. Vamos a decir que el 85% más o menos de todos los cánceres de ovario están en este grupo. Y su edad de presentación oscila regularmente entre los 45 y los 65 años, aunque obviamente hay excepciones hacia abajo y hacia arriba. Este tipo de cáncer es aquel que se caracteriza por las amplias recurrencias que presenta, por tratamientos que bien funcionan y que con hasta el 50% de las ocasiones recaen. Hay avances muy interesantes, muy notables en la medicina en los últimos 10 años en particular, en función del perfilamiento molecular que estos tienen y en donde hoy conocemos que las asociaciones con cierto tipo de mutaciones pueden expresarse de manera muy clara y pueden beneficiarse de manera muy clara, de tal manera que esta gran mortalidad que presenta el cáncer de ovario empieza a ceder, pero implica tratamientos largos, tratamientos costosos, de difícil acceso, que no todo el mundo tiene.
Así que no hay como tratar de detectar las cosas lo más temprano posible, lo cual es complejo en este tipo de cáncer epitelial de ovario, porque a diferencia de tumores como los tumores de mama o los tumores de colon, por ejemplo, la prevención o la reducción de riesgos no es muy accesible. Y de hecho, aún en el primer mundo, los diagnósticos tempranos no son lo más frecuente. En este tema hablas de que también a las niñas se pueden enfermar, o también las niñas se pueden enfermar de cáncer de ovario. Sí, nada más que normalmente son tumores germinales del ovario. Esto proviene básicamente de las capas de células que producen los óvulos, aquellos con los que pronto o en un futuro serán madres, ¿no? Estas células germinativas son absolutamente diferentes a los cánceres epiteliales del ovario que surgen del revestimiento epitelial. De hecho, más que ser un cáncer de ovario en sí, que lo es de la capa que reviste, que recubre, y se da mayoritariamente en la zona de la trompa de falopio o en la cápsula exterior del ovario, a diferencia de los germinales que están en las células, o a diferencia del tercer grupo del cual no he hablado, que son las personas de mayor edad, que son los carcinomas estromales y que se dan en las células que producen las hormonas femeninas, básicamente. Pero hablas de que es complicado la prevención y la detección de este tipo de variedades de cáncer. Sí. Pero entonces, ¿cuándo se debe sospechar que hay algo que no está bien? ¿No hay tan siquiera algunos síntomas que puedan considerarse como alarmantes, que pudieran prender un semáforo ahí y decir algo está pasando? Fíjate que no, desgraciadamente. El cáncer epitelial de ovario, y me voy a enfocar a él, el cáncer de epitelial no tiene síntomas específicos. Es decir, de hecho, su característica se le conoce, entre otros, como el gran simulador. ¿Por qué? Porque puede parecerse a una infección o un problema funcional del aparato digestivo, puede parecer una infección urinaria o algún problema urinario, puede parecer algún trastorno ginecológico del ritmo ginecológico de la menstruación, puede no tener absolutamente ninguna manifestación y manifestarse ya en etapas más avanzadas por la presencia de líquido libre en la cavidad abdominal que produce la sensación de pesantez, básicamente, pero no hay signos o síntomas específicos que nos digan, ¿sabes qué? Cuando tengas esto, sospecha y actúa en consecuencia. Hay algunas cosas que sí se pueden hacer, pero que regularmente son desconocidas para la gente y voy a entrar en ello. ¿Qué se puede hacer para poderlo detectar? Bueno, existe para empezar en la sangre un marcador tumoral que se toma en un examen de sangre que se llama CA125 y que tiene una correlación parecida en porcentaje a lo que sería el cáncer de próstata, más o menos un 70%. Hay mujeres con cáncer ovárico que producen cantidades elevadas de CA125, hay algunas que no la producen, hay algunas que son muy fieles a este marcador, hay algunas otras que no lo son, pero vaya, 70% es mejor que nada. Y siendo así, bueno, pues es un estudio que debiera de pensarse rutinariamente cuando una persona presenta sintomatología inespecífica. Es decir, yo siempre digo que el cáncer debiera de estar en todos los diagnósticos diferenciales que en medicina se deben hacer. También a veces pasa que una colitis no es fácil de diagnosticar o que se atribuye a muchas cosas. Y a veces este gran simulador se disfraza como si fuera una colitis o como si fuera una infección urinaria. Entonces, siempre tener en el radar y tener en mente que el cáncer de ovario puede ser una posibilidad, particularmente cuando estás en el grupo de riesgo, o aquí sí, particularmente cuando existen antecedentes familiares, ya que el cáncer ovárico de carácter epitelial tiene un par de mutaciones conocidas como BRCA1, BRCA2 o BRCA1, BRCA2, que se presentan en porcentajes de hasta el 20-25% de los casos. Entonces, cuando nosotros tenemos esto y tenemos en el radar esta posibilidad, nosotros podemos adelantarnos y buscar un diagnóstico menos tardío. Y quiere decir que si nosotros tenemos antecedentes familiares donde hay cáncer de ovario, tenemos que tener más cuidado y estar monitorizando nuestro estado de salud de manera permanente
¿Con quién tenemos que ir? ¿Con el ginecólogo, con la ginecóloga? Ok, primero que nada, no se limita a tener cáncer de ovario en la familia, ya que este tipo de alteraciones de BRCA se presentan en cáncer de ovario, pero también en cáncer de mama, pero también en cáncer de colon, pero también en cáncer de próstata, pero también en cáncer de pulmón. Estamos hablando de un grupo de mutaciones que son semejantes a varias. A ver, entonces, habiendo antecedentes de cáncer en la familia, ajá, en cualquiera de las dos líneas, paterna o materna, así es, podemos desarrollar cáncer de ovario. Así es. Es más común que esta línea genética esté por el lado de la rama materna, porque es más común que estas alteraciones se presenten en el cáncer de ovario y en el cáncer de mama, pero no son exclusivas. Y sabemos, por ejemplo, que próstata solo es en hombres, y hay un 6-8% de personas con cáncer de próstata que tienen la mutación, o cáncer de colon, que es en ambos sexos, o cáncer de pulmón, que es en ambos sexos, que presentan mutaciones de estas características también. ¿A quién debes recurrir? Yo sugeriría que recurrieran al oncólogo, porque justamente por esta información genética, por las partes inmunológicas, vamos a decir que tenemos la capacitación para poder no solamente tener el índice de sospecha, sino de guiar dicha sospecha y en un momento dado particularizar y personalizar las mutaciones que te permitan llegar a un diagnóstico más precoz. Pero bueno, si estamos creando el hábito de la revisión para la detección oportuna, ¿no sería más lógico que tratándose del ovario, pues fuera parte de tus estudios de chequeo relacionados al tema ginecológico? Debiera de ser, y para eso tienes otro elemento aparte del CA-125. Repito y me regreso un poquito a los números. Si estamos hablando del tumor ginecológico que más mujeres mata, y si estamos hablando del tumor ginecológico recurrente, recidivante, que se parece a muchas otras cosas, debieran de hacerse una gestión para que se incluyeran dentro de los chequeos generales también al ovario, y se olvidan un poco de él por no ser de los más frecuentes. ¿Qué se debe de hacer? Aparte del CA-125, yo incluiría, sin duda alguna, un ultrasonido pélvico y un ultrasonido abdominal, o por lo menos un ultrasonido pélvico, ya sea por vía vaginal o ya sea por vía abdominal, que nos permitiera visualizar los ovarios de vez en cuando. A ver, y en esta situación, en el sistema de salud que tenemos, ¿es posible que una mujer que va a su chequeo anual, digamos, con su médico familiar o su médico general, le pueda pedir o sugerir que le mande a hacer estos estudios como parte de su chequeo, o no le van a hacer caso? Generalmente no le van a hacer caso. Generalmente es así. ¿Por qué? Porque no está en el radar del médico de primer contacto, porque no está en los protocolos de atención regularmente para este tipo de incidencias. Pero si tú tienes una información, yo vuelvo a repetir lo que he dicho otras veces, tú tienes un seguro de vida maravilloso que se llama información y educación. Entonces, estás en condiciones de poderlo solicitar ante la sospecha, por mínima que ésta sea, para poder hacer los estudios. Pero bueno, en caso de que no tengas sospecha porque no tienes ningún síntoma, porque no te dan síntomas, sí, si lo quieres hacer como medida de precaución para detectarlo a tiempo, puedes hacerlo como parte de tu chequeo anual. O sea, si ya viste que en tu clínica no te quieren hacer los estudios, tú puedes ir de manera privada. Vamos a pensar en esta situación. Tú has recomendado muchas veces que como regalo de cumpleaños se hagan un chequeo anual asociado al cáncer de mama. ¿A qué me refiero con esto? Que vayan y se hagan su mastografía, que posiblemente también se hagan su Papá Nicolau, y podríamos incluir en ese paquete que se hagan el CA-125 y que se hagan un ultrasonido de ovario, y que vayan con un oncólogo a que les interprete los resultados, o que vayan a una consulta con un oncólogo de detección oportuna. ¿Podríamos hacer eso? Por supuesto que sí, y todavía iría más lejos. ¿Por qué no hacer de una vez una búsqueda, por ejemplo, de sangre oculta en heces para el cáncer de colon, que es tan frecuente? ¿Por qué no hacer, por ejemplo, si perteneces a una población de alto riesgo, hacer un estudio radiológico para búsqueda de cáncer pulmonar?
O sea, si tú piensas en los tumores más frecuentes y piensas en aquellos que por sus naturalezas y sus características son tumores que no se detectan a tiempo, y te vas a darte un regalo de cumpleaños, date un regalo de cumpleaños completo. Y ese regalo incluye todo esto que tú has mencionado, más aparte de lo que he dicho. Pero se olvidan de los ovarios. Y los ovarios, ya dije por qué son tan importantes. Doctor, y cuando tienen la enfermedad que se detecta, generalmente tarde, porque no da síntomas, donde puede haber presunción, se asocia con otras cosas y no se les ocurre que pueda hacer eso. Así es. ¿Hay posibilidades de que sobrevivan a la enfermedad? Claro que las hay. Mira, te doy los números fríos y después desgloso un poquito esto. Vamos a decir que arriba del 60%, 65% de las mujeres tienen una respuesta que nosotros denominamos completa o parcial importante. Es decir, es la desaparición absoluta y completa de la enfermedad en un X periodo de tiempo tras el tratamiento, y es la negativización de los antígenos y la negativización del cuadro clínico. Este grupo de pacientes, que repito, más o menos el 65% de ellas responden maravillosamente, de las cuales la mitad no vuelven más. Se curan en primera instancia con esto. Pero la otra mitad, perdón. Sin metástasis. Aún con metástasis en el peritoneo, ¿sí? Está la sensibilidad de los tumores de ovarios a los tratamientos de quimioterapia combinado con biológicos, que aún con metástasis en el peritoneo, productoras de líquido libre en el abdomen, en la pelvis, que se llama ascitis, aún en esas circunstancias los pacientes pueden tener respuestas completas. Y de hecho yo he tratado cientos de pacientes con cáncer de ovario en estos muchos años, y muchas están curadas. El problema es que la mitad de ellas, en números, regresan, recaen, la enfermedad rebota, ¿sí? Y es ahí cuando entramos en problemas, porque no todas esas pacientes pueden rescatarse. Sí hay un grupo que responde a una segunda línea, a una tercera línea, a una cuarta línea, pero son cada vez menores. Yo por ahí tengo una paciente, una doctora, por cierto, que tuvo 10 líneas de tratamiento de cáncer de ovario, por ejemplo, y que vivió algo así como 17, 18 años, por ejemplo, recaída tras recaída. O sea, la factibilidad existe, pero la curación está estricta y realmente relacionada a la oportunidad de diagnóstico. A mayor volumen tumoral, menores posibilidades de éxito. No, de hecho es como en todo, ¿no? Claro. Como en todas las enfermedades oncológicas. Mientras más pronto llegues a tu diagnóstico y a tu tratamiento, más posibilidades tienes de sobrevivir. Y en este caso, yo creo que es muy importante hacer énfasis en la necesidad que tenemos las mujeres de asumir el compromiso y la responsabilidad para buscar que se nos atienda y se nos den las posibilidades de esos estudios en el sistema de salud, y si no, pues buscarlo en privado, porque realmente yo creo que el dinero te lo gastas en muchas cosas que a veces no son prioritarias, y los estudios, al menos el K125, no son tan costosos, y más pensando que los vas a hacer una vez al año. Así es. Y si ahorras $1 diario, puedes pagar el estudio, porque más o menos cuesta $300. Es lo que cuesta más o menos. Sí, más o menos 300, 400 pesos te cuesta un ultrasonido. No es algo gravoso. Un CA no, me refiero al K125, por ejemplo. Ok, el CA125 por ahí, por ese mismo precio anda. Vamos a suponer que quieras hacer los dos. Bueno, pues ok, a lo mejor te gastas 600, 700, 800 pesos, ¿no? Y eso no es tan gravoso si lo piensas que lo haces una vez al año, ¿no? Claro, y además, que es por tu vida, ¿no? Claro, tú lo dijiste, ¿en qué no te gastas en tonteras a veces el dinero? Oye, pues ten tu guardadito para decir, ¿sabes qué? Mi salud es muy importante, el estar tranquila y decir, ¿sabes qué? Mira, este año ya me hice mis estudios de mama, de colon, de pulmón, de ovario, de todo lo que yo necesito. Estoy bien y estoy tranquilo y me puedo ir tranquilamente el resto del año si yo no tengo molestias, con una relativa certeza de que no voy a tener un problema serio. Claro. Pues bueno, no sé, algo más para cerrar el tema de cáncer de ovario, porque estamos ya prácticamente llegando a la mitad de nuestro programa. Solo quiero destacar esto para el cáncer de ovario muy en particular de carácter epitelial, que es al que me he estado refiriendo. Hablaba yo de los últimos 10 años de avances importantes en el área de la medicina. Estos avances que apenas estamos viviendo
y que ya empezaron a reportarse en los estudios y ya están dando resultados, quiero destacar muy claramente lo siguiente. Si bien teníamos respuestas en el 65% promedio de las pacientes originales, como dije, hoy las respuestas con este perfilamiento molecular andan alrededor del 90%. ¿Sí? Estamos hablando de que probablemente en 2, 3, 4 años más, estamos hablando de que la posibilidad de curar a una paciente con cáncer de ovario se extienda a niveles por arriba del 80%, en donde las segundas y las terceras líneas son cada día más eficientes, porque ¿qué se hace? Se hace un perfilamiento molecular, se hace lo que se llama medicina de precisión o medicina personalizada. Entonces, si tú tienes el problema en particular y tuviste el problema de la recurrencia, y más allá de lo que es la terapia de mantenimiento, tienes una presencia de una recurrencia, tú tienes una posibilidad muy alta de poder tener la posibilidad de curarte, pero necesitas el acceso. Así que ese acceso, llámese generalmente a través de los seguros de gastos médicos o a través de alguna forma que tú puedas tener cobertura de salud, porque estamos hablando de medicamentos ciertamente muy costosos, pero técnicamente ya es posible. No se ha logrado en todos los cánceres. Sí se ha logrado en ovario de manera muy, pero muy importante. Eso es lo que yo quisiera puntualizar en relación a esto. Estamos en nuestro programa de prevención en acción, el programa de prooncología y calidad de vida, hablando sobre cáncer de ovario y vamos a continuar hablando sobre los linfomas, porque en este mes son 2 fechas importantes las que se dedican a estas enfermedades para crear conciencia de la detección oportuna y sobre todo pues del autocuidado en función de toda la gran variedad de enfermedades que se integran en la palabra cáncer. Continuamos. Oncotips. Los hábitos saludables son la clave para prevenir el cáncer. Se considera que hasta 2/3 de todos los tipos de cáncer pueden ser prevenibles. Por ello, mantente tan delgado como te sea posible, dentro de los rangos normales de peso. Haz entre 30 y 60 minutos de actividad física moderada diariamente, como caminar. Evita las bebidas endulzadas y la comida chatarra. Oncotips. Consume frutas y verduras frescas de hojas verdes y vegetales de colores verdes y rojos. Estos son ricos en sustancias antioxidantes como los carotenos. Sugerimos comer 2 o 3 piezas de fruta y al menos una buena ensalada diariamente, equivalente a una ingestión entre 400 y 800 gramos por día. Sobre el tema que hemos estado abordando, que es el cáncer de ovario. Puedes hacerlo a través de nuestro Facebook, busca la página de ProOncavi y ahí puedes decirnos todo lo que tú quieras en relación a este tema. También si tienes preguntas para el doctor, lo puedes hacer a través de inbox en nuestra página en Facebook o bien en nuestra página que tenemos www.prooncaviac.org. También puedes mandarnos ahí algún mensaje que quieras compartir con nosotros. Vamos a seguir hablando ahora sobre linfomas, porque pues también es parte de lo que tenemos que recordar en este mes de septiembre. Y pues ahí, doctor, ¿qué es eso? A ver, platícanos. Mira, si el cáncer de ovario no le hacen caso, pues a los linfomas les dices, quítate que ahí te voy, ¿no? Como muchos de ustedes seguramente habrán escuchado, si han seguido este y otros programas, habrán escuchado que los médicos dividimos a los tumores como tumores sólidos y tumores líquidos. Los linfomas están así como en el limbo.
no son totalmente sólidos y tampoco son totalmente líquidos. Vamos a decir que son intermedios o híbridos. ¿Y qué son los linfomas? Bueno, pues son tumores que surgen de nuestro sistema linfático. Nuestro sistema linfático es una red amplia, generosa, distribuida por todo el organismo, como lo es el sistema arterial y el sistema venoso, y cuya función esencial radica en la facilitación del drenaje. Es como si habláramos del drenaje de nuestra ciudad. Imagínense la importancia que puede tener el drenaje en una ciudad, ¿no? No solo cuando llueve, ¿no? Sino en todo momento. Estos linfomas, que aparte de servir como un sistema de drenaje, tienen una importantísima función en el área de la inmunidad, en nuestro sistema de defensas y en nuestro sistema inmunológico, ya que está produciéndose una serie de células de carácter linfático que nos ayudan muchísimo en esto. El cáncer producido en este sistema linfático recibe el nombre de linfoma. Y para hablar de linfomas existe un grupo enorme de variantes. Desde los años 60, con el doctor Rappaport, que empezó a caracterizarlos, y después en los 70, y después en Palo Alto, California, en los 80, se empezaron a clasificar de alguna manera muy compleja, digamos. Hoy día, los avances nuevamente en los perfiles moleculares y en todas estas alteraciones inmunogenéticas que tenemos, han logrado de alguna manera condensarlos, ¿sí? Y para fines prácticos, existe la posibilidad de tener linfomas que conocemos como enfermedades Hodgkin y enfermedades no Hodgkin, que son completamente diferentes. La enfermedad de Hodgkin tiene 4 subvariedades, que son tumores mucho más ordenados, digamos, en su manera de distribuirse y de diseminarse. Y el grupo de los non-Hodgkin linfomas, que son un grupo extraordinariamente heterogéneo y en donde digamos que para fines prácticos debemos entenderlos como tumores de bajo grado, de grado medio y de grado alto de agresividad. ¿Estos les dan igual a mujeres que a hombres? Estos les dan igual a mujeres que hombres y vamos a decir que tiene 2 picos de incidencia fundamental. O bien se trata de personas jóvenes entre los 15 y los 25 años, o bien se trata en personas alrededor de los 45 a 60 años. Porque también son comunes en los niños, ¿verdad? Son comunes en los niños, más en los adolescentes que en los niños, pero también en los niños se presentan como parte de los cánceres infantiles importantes, que por cierto tendremos una sesión muy interesante de cáncer infantil en breve. Pero estos linfomas como tal son enfermedades que destacan por esto. A pesar de su complejidad y a pesar de su intensa inercia y su característica penetración en el sistema inmunológico de los seres humanos, tienen respuestas verdaderamente fantásticas a los tratamientos médicos que tenemos, con algunas excepciones. Al grado de que hoy día, y sin irnos más allá de los últimos avances de la última década, a los que me refiero con frecuencia porque ha sido destacable lo que ha pasado, estos tumores presentan índices de curabilidad prácticamente del 90-95%. Como en todo, la detección oportuna es lo más importante, pero difícilmente ubicamos para empezar lo que son los ganglios. Y los ganglios no son otra cosa que estaciones donde el sistema linfático lleva de un relevo a otro. Por ponerles algún ejemplo, se palpan como nodulitos pequeños que en condiciones normales deben tener ciertas características que se pierden con los linfomas, que ahorita hablaré de ellas, pero para poner un ejemplo numérico, en el cuello, nada más en el cuello, tenemos alrededor de 300 estaciones ganglionares. Entonces, ¿estos sí se pueden detectar como bolitas o no? Estos nódulos linfáticos son absolutamente palpables. Cuando tú tienes el adiestramiento para palpar el cuello, pero
las personas en autoexploración que debieran aprender a palparse el cuello y las axilas y los ingles y los sitios donde hay más bolitas de esta naturaleza, no lo hacen, ¿sí? Si no lo hacen con las cosas más simples, difícilmente lo hacen con esto. Pero sí se tocan. Un ganglio en condiciones normales y dependiendo de la edad, porque los niños son más grandes, por ejemplo, ¿sí? Y estos tejidos linfáticos como las amígdalas o como los adenoides como tal, que son capaces de dar linfomas, son acúmulos de tejido como tal, no son exploradas de manera óptima. Y generalmente cuando un ganglio crece más, endurece como tal y presenta fijación, es poco móvil, es entonces cuando tú debes de sospechar un linfoma. En nuestra región hay que distinguirlo y diferenciarlo, por supuesto, de enfermedades que son prácticamente endémicas en Baja California, como son la tuberculosis, como son la coccidioidomicosis y diferentes tipos de manifestaciones por hongos como los histoplasmas o los criptococos. Pero sobre todo la cocci y la tuberculosis pulmonar o linfática, que también la hay. Pero son lesiones que están estrechamente relacionadas a dos cosas. Una, a la detección temprana o menos tardía, por así decirlo, y por supuesto a las variantes inmunológicas y moleculares que presentan para poder ser tratados exitosamente. ¿Tienen antecedente genético o por qué se presentan? Aquí desconocemos gran parte de la génesis de esto. Déjenme ponerles algunos ejemplos. Mira, por ejemplo, enfermedad de Hodgkin. Se llama enfermedad de Hodgkin porque hubo un señor a fines del siglo XIX que lo describió y que se apellidaba Hodgkin, ¿no? Si hubiera sido el señor Pérez, pues sería el linfoma de Pérez, ¿no? Pero es el linfoma de Hodgkin. Este señor en 1898, para ser preciso, describió esta enfermedad en función de pacientes que se habían expuesto a radiación ionizante, por ejemplo, y encontraron un vínculo por allá. Pero, por ejemplo, en algunas regiones de África, otro señor que se apellidaba Burkitt describió unas grandes masas que se veían en el cuello o en el abdomen o en las axilas de algunos de los jóvenes africanos con grandes bolas, grandes tumoraciones que se presentaban. Y entonces se describió una variante llamada linfoma de Burkitt, que tiene una relación muy estrecha con una infección viral, ¿sí? Que en este caso no estamos hablando de un herpes o alguna cosa por el estilo, es un virus llamado virus de Epstein-Barr, que es otro rollo, y que tiene regiones endémicas, como en ciertas regiones del África, pero que también tiene formas esporádicas, como en muchas de las regiones de América Latina y los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, ¿sí? Pareciera estar más asociado a infección viral y pareciera estar más asociado a procesos de carácter de exposición ambiental, básicamente con radiación ionizante y variantes de la misma. Y entonces, ¿se puede detectar también a tiempo? ¿Hay algún estudio o cómo le podemos hacer? Porque si nos palpamos alguna bolita en alguna parte del cuerpo de las que acabas de mencionar, el cuello, las axilas, las ingles, ¿cómo le hacemos? Ok, se puede detectar a tiempo cuando tú tienes en tu práctica habitual ahora sí que el adiestramiento para poderte revisar el cuello. Mi sugerencia sería, ante cualquier bolita que no estaba y ahora está, que de repente surge, que algo que no está bien, aunque no duela, está ahí presente, lo que tú tienes que hacer es acudir con una persona. Eso es importante lo que acabas de decir, porque como no les duele, dicen, ay, no, pues no me duele, ¿no? Pero el cáncer no duele. No, y los linfomas no duelen. Y cuando los ganglios crecen por otra razón, como por ejemplo en el cuello tienes una muela con una infección, por ejemplo, o tienes una infección en la garganta o en las amígdalas, ¿sí? Y los ganglios crecen de una manera natural porque es parte de esta reactivación inmunológica que se presenta. Bueno, hay características clínicas que te permiten distinguir y sospechar cuando un ganglio crece por linfoma o cuando un ganglio crece por razones de carácter infeccioso, ya sea bacteriano o viral. Hay algunas enfermedades inmunológicas y autoinmunes que producen crecimiento de los ganglios también. O sea, no todo lo que crezca ganglios es linfoma, pero también estamos hablando de entidades
frecuentes, no es una rareza. Yo también he tratado, así como el cáncer de ovario, también he tratado cientos de pacientes con linfomas, son frecuentes. De todos modos, independientemente, si tienes una bola que te sale y que no estaba ahí, sea linfoma o no sea linfoma, tienes que irte a revisar. Claro, claro, lo que no estaba ahí y ahora está, o lo que habitualmente se presenta súbitamente de la nada, es por algo, ¿no? Pero no salen de la noche a la mañana tampoco, ¿no? No salen de la noche a la mañana, pero lo usual es que de repente yo me percibo, digamos, una bolita aquí, ¿sí? Y pasa una semana y resulta que la bolita ya creció. Y pasan 2 semanas y la bolita ya está más grande. Oye, espérate, pues algo está pasando, ¿no? Pero sucede que la gente pues deja pasar no una semana o 2 semanas. Sucede que pasan 3, 4, 5, 6, 8 meses y llegan con una bola gigantesca. No puede ser. Que es como regularmente lo vemos. Entonces, ahí, bueno, hasta el dependiente de la tienda de conveniencia hace el diagnóstico, ¿no? Ahí ya no tiene ninguna gracia. ¿Por qué? Porque traes un tamaño bolón, que es un ganglio linfático gigantesco, que a lo mejor ahí sí ya te duele, porque por razones de volumen, por razones de irritación, por razones diversas, te puede doler. ¿Y ahí, generalmente salen más en el cuello? Regularmente el sitio más común de presentación, sobre todo en el Hodgkin más que en el no Hodgkin, es en el cuello. Los linfomas no Hodgkin se pueden presentar prácticamente en todo el abdomen y, por ejemplo, en el caso de los niños, son frecuentes los tumores en la zona central ganglionar del tórax, que se llama mediastino, o en el abdomen, en la parte posterior de las vísceras, que se llama retroperitoneo, por ejemplo. Ahí no son tan visibles, pero vamos a decir que de manera regular, los linfomas mayoritariamente se encuentran en el tronco superior. Yo diría que el primer lugar es el cuello y el segundo lugar son las axilas. Son los sitios donde los ganglios afectados por esta enfermedad son más a menudo, porque son las estaciones más grandes y más representativas en relación al sistema de drenaje que tenemos. En la frecuencia, digamos, si tenemos una escala donde el tipo de cáncer más común, por ejemplo, en las mujeres es el de mama, en los hombres el de próstata, ¿en qué lugar quedarían los linfomas en esa escala? De la misma manera que con cáncer de ovario, estarían entre los lugares 5 y 10. Pues sí, son muy frecuentes. Son muy frecuentes. Entonces, no debemos olvidar que esto, ok, si tú me dices, fíjate que le dio un cáncer en el dedo gordo del pie derecho, ¿sí? En la especie de la tribu africana, no sé qué. Ok, pues eso es una verdadera rareza. Pero esto no lo es. Hablar de las causas 5 a 10 de cáncer en un mundo donde 9.6 millones de personas pierden la vida y alrededor de 18 millones padecen cáncer, caray, no te está hablando de nada que sea tan extraño. O sea, yo también veo decenas de pacientes con linfoma de primera vez y muchos que tengo en vigilancia, porque aquí sí los índices de curación son muy altos, excepto cuando tienes enfermedades extraordinariamente voluminosas o cuando tienes enfermedades que necesitan el acceso de anticuerpos monoclonales y sustancias específicas por su marcada agresividad, que no es lo más común. Muy bien, pues vamos a una pausa. Estamos hablando con el doctor Homero Fuentes de la Peña en Prevención en Acción sobre linfomas en este mes, donde también se dedica un día especialmente a la concientización sobre esta enfermedad. Continuamos. Oncotips. Consume frutas y verduras frescas de hojas verdes y vegetales de colores verdes y rojos. Estos son ricos en sustancias antioxidantes como los carotenos. Sugerimos comer 2 o 3 piezas de fruta y al menos una buena ensalada diariamente, equivalente a una ingestión entre 400 y 800 gramos por día. Pues bueno, estamos platicando con el doctor Homero Fuentes de la Peña sobre linfomas. La primera parte del programa fue sobre cáncer de ovario. ¿Algo más que nos quieras decir, doctor?
¿Qué nos recomiendas en términos generales? Ok. Yo les recomiendo algo que pareciera muy lógico y muy banal, pero no lo es. Y es, yo te recomiendo que como un acto de amor a ti mismo, como un acto de responsabilidad a ti mismo, estés pendiente siempre de lo que tu cuerpo te dice. Porque tu cuerpo te dice algo y es por algo. Y a veces hacemos caso omiso de lo que nuestro cuerpo nos avisa. Lesiones que parecieran pasar inadvertidas o irme, por ejemplo, a medicar yo mismo a la farmacia o a pedirle al farmacéutico que me dé algo porque tengo inflamado el estómago. A lo mejor lo único que vas a hacer es ocultar un posible cáncer de ovario que puedas tener. O si me crece una bolita en el cuello, en el caso de los linfomas, por ejemplo, no desdeñar esto y no retrasar las visitas. Nosotros los médicos, sobre todo los médicos que nos dedicamos a este tipo de cosas, tenemos la capacidad de poder distinguir una cosa de la otra y es muy probable que alguien más no pueda hacerlo. Eso es el mensaje que yo quisiera dejarles. Háganle caso a su cuerpo, les habla, les dice, tóquense, revísense, platiquen. Ok. Pues bueno, muchas gracias, doctor. Les recordamos que si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestra página en Facebook, ProOncavi, y también en nuestra página en internet, que es www.prooncavi.ac, y con mucho gusto pues les vamos a contestar a sus preguntas y a las dudas que tengan. También tenemos el servicio de consulta de segunda opinión con el doctor, por si ya tienen un diagnóstico, por si tienen dudas sobre su enfermedad, pueden buscarnos y con mucho gusto les podemos atender. Y justamente queremos invitarlos para que nos apoyen, porque como ustedes saben, debido a la pandemia de COVID, el sistema de salud migró, el sistema de salud tuvo que cambiarse a COVID en su mayoría. Los hospitales donde se atendían pacientes con cáncer tuvieron que darle espacio a los pacientes de COVID y algunos pacientes no supieron qué hacer, a dónde acudir, cómo atenderse y cómo seguir con sus tratamientos. Y esto generó pues ciertos problemas para las mujeres, en especial con cáncer de mama. Y nosotros tenemos ahorita una campaña que tenemos prácticamente 15 días para conseguir un recurso y poder apoyar a estas mujeres que necesitan seguir con sus tratamientos. Los invitamos a que nos apoyen, a que apoyen a ProOncavi, porque directamente a quienes van a apoyar van a ser a estas mujeres. Donen, por favor, pónganse en contacto con nosotros. Aquí está en la imagen la página a la que pueden entrar. Es http://gotug.gg 49155. Ahí pueden ustedes consultarlo también en nuestra página de Facebook. Ahí está la dirección para que puedan donar. Nos dan 15 días para conseguir el recurso y lo que queremos es tener al menos 40 personas que puedan hacer este donativo para que podamos tener un fondo y en el mes de octubre podamos apoyar a más mujeres a que puedan tener acceso a sus tratamientos. Así es que los invitamos, les pedimos que nos apoyen y que pues se solidaricen con estas mujeres que han tenido problemas para poder seguir sus tratamientos oncológicos. A veces tienen muy buen pronóstico, pero por no tener la información adecuada no van a tiempo al seguimiento de sus tratamientos y pues pierden la vida cuando pudieron haber salvado a tiempo su vida por esta situación. Entonces, les pedimos que nos apoyen. ¿Algo más que quieras tú comentar, doctor? Porque estamos ya por despedirnos. Bueno, lo único que quiero comentar y cerrar para esto, aparte de lo que ya dije anteriormente, es decirles esto. Hoy por ellos, mañana por ti. Recuerda que la generosidad, que el ser solidario con otros seres humanos que están en una desventaja en relación a nosotros, es siempre, siempre muy importante y muy recompensada cuando esto se da. El acto de donar, el acto de generar algo hacia los demás, siempre te va a traer de regreso cosas muy buenas y bendiciones para ti y para tu familia. No olvides eso. Esto es una parte humana que a veces se nos olvida, pero que es muy necesaria en nuestras vidas, básicamente.
Pues muchas gracias por su atención. Aquí también en pantalla aparece nuestro correo para información. Para pacientes también tenemos otro correo que es apoyo.pacientes@prooncaviac.org o nuestro número telefónico 664-687-4820 para cualquier información adicional. Les agradecemos su atención, les pedimos que sigan en contacto con nosotros y que sobre todo pues sean autorresponsables en el cuidado de su cuerpo y de su salud, porque el cáncer también es una pandemia y mata a mucha más gente que COVID y desde hace muchos años. Y el cáncer no se puede quedar en casa, necesitamos seguir atendiendo a las personas. Gracias y hasta la próxima semana.